En este ejemplo vamos a realizar el cálculo de la instalación solar fotovoltaica de conexión a red. Primero vamos a empezar por los cálculos de las secciones de los distintos cableados. En este ejercicio de cálculo de secciones se nos pide una instalación conectada a red, en la que tenemos tres ramas de 16 paneles cada rama. El modelo de panel es el SolarWorld CW200 y lo vamos a conectar cada una de las ramas a un inversor tipo NT8000, que es un inversor multicadena. El NT8000 es un inversor multicadena. Cada una de estas ramas va a ir por separado conectadas a cada una de estas entradas del string. Este tipo de inversor es un inversor trifásico. Tenemos aquí la salida alterna trifásica y llegaremos hasta el cuadro de protección y medida. Por tanto, este sistema vamos a tener dos tramos. Este primer tramo, el tramo 1, y este segundo tramo, el tramo 2. La información que me dice es que va en canaleta cerrada. En canaleta cerrada no dice nada más. Pues vamos a indicar que el tipo de instalación es tipo B1. El tramo de longitud más desfavorable son 30 metros, pues elegimos la longitud de la línea 30 metros para obtener el caso más desfavorable y multiplicar todas las otras partes que tengan menos metros. El tramo de la línea 2 es multicadena, como ya hemos indicado, trifásico 400 voltios, también canalizado en canaleta cerrada, por tanto también B1. Dice que la temperatura ambiente máxima para los dos tramos es 55 grados. Vamos a tener que hacer corrección en temperatura 55 grados y están protegidos de exposición al sol. Por tanto, no vamos a aplicar la corrección por exposición al sol. Todo el cableado se requiere cable unipolar de aislamiento termostable y conductor de cobre. Pues con esta indicación sabemos que todo el cableado de la instalación, tanto el tramo 1 como el tramo 2, va a ser XLP. Con estas indicaciones vamos a empezar el primer apartado, que es la toma de datos del sistema. El tramo 1 tendremos que, para el cálculo de intensidad admisible, vamos a necesitar saber la intensidad short circuit del módulo, y para el cálculo de la escala de tensión vamos a necesitar la tensión VMPP del módulo. La intensidad short circuit del módulo es 7,70 amperios y la tensión VMPP del módulo 28,3 voltios. Como las ramas están separadas, en el tramo 1 la intensidad de la rama será la intensidad short circuit del módulo, pues lo único que tenemos que hacer para saber la intensidad que circula por el tramo 1 es sobredimensionar un 125% la intensidad short circuit. Esto nos da 1,25 por 7,7, nos da una intensidad de 9,63 amperios. La tensión que vamos a tener en el tramo 1 es la tensión del generador fotovoltaico. La tensión del generador fotovoltaico será el número de módulos en serie por la tensión MPP de un módulo. El número de módulos en serie era 16, multiplicamos por 28,3 y nos dice que la tensión del generador fotovoltaico es 448,48 voltios. 448,48 voltios. Ya tenemos caracterizado el tramo 1. Ahora solo indicar en este tramo qué factores de corrección tenemos que aplicar. Hemos dicho de los tres factores de corrección que el factor de corrección de sol no lo aplicamos. El de temperatura ambiente vamos a aplicar para 55 grados. Y el de agrupamiento, vamos a tener las tres ramas, van a ir por la misma canal, la misma canaleta cerrada. Por tanto, sí tenemos que aplicar el factor de agrupamiento teniendo en cuenta que vamos a tener por esa canaleta cerrada tres circuitos. Esos son los tres factores de corrección a utilizar. Para el tramo 2
la intensidad que circula por el tramo 2 es la intensidad de una línea trifásica. La intensidad es potencia dividido raíz de 3 por la tensión de la línea, que es 400, y por coseno de phi, que no nos indica nada. Vamos a tomar coseno de phi valor 1. Por tanto, esto es 8000, la potencia nominal del inversor, dividido raíz de 3 por la tensión de la línea, que nos da que una intensidad que circula por el tramo 2 de 11,54 amperios. Por tanto, sobredimensionamos esta instalación para realizar luego nuestros cálculos, y B1 es el 125% de 11,54, que es 14,43 amperios. La tensión del tramo 2 es la tensión de línea de un sistema trifásico, por tanto, la tensión del tramo 2 es 400 voltios. ¿Qué tipo de correcciones vamos a tener que realizar? Vamos a tener que realizar no vamos a tener que realizar la corrección por exposición solar. Sí vamos a tener que usar por una temperatura ambiente de 55 grados, y no vamos a tener que usar la de agrupamiento, ya que solamente va un circuito por esa canaleta. Realizamos el cálculo por intensidad máxima admisible o cálculo por calentamiento. A partir de los datos que hemos obtenido en la diapositiva anterior. Y para el primer tramo, para el tramo 1, recordamos que tenemos que aplicar el factor de corrección por exposición al sol. No lo aplicamos, por tanto el factor de corrección es 1. Factor de corrección por temperatura ambiente es de 55 grados. Tenemos cable XLPE, la temperatura ambiente es 55 grados, por tanto el factor de corrección es 0,83. Y el factor de corrección 3, que es por agrupamiento, tenemos un agrupamiento de 3 circuitos, por tanto el factor de corrección es 0,7. Por tanto, la intensidad del tramo 1 corregida será 9,63 amperios dividido 1 por 0,83 por 0,7. Es 16,57 amperios. Con esta intensidad, sabiendo que tenemos un tipo de instalación B1, sabemos que es XLPE 2, nos venimos aquí, B1, XLP2, bajamos, y 20 amperios sería la intensidad máxima admisible del cable mayor que 16,57, por tanto la sección adecuada sería 1,5 milímetros cuadrados. Para el tramo 2 utilizamos los datos del ejercicio anterior y tenemos que el factor de corrección para el tramo 2, el factor de corrección 1 no se aplica, no hay exposición solar. El factor de corrección por temperatura ambiente de 55 grados si lo aplicamos, 0,83. Y el factor de corrección por agrupamiento, como va a un único circuito, sería 1. Por tanto, la intensidad del tramo 2 corregida vendrá dada por el valor de 14,43 dividido 1 dividido 0,83 dividido 1, que es 18,04. Con este valor sabemos que el tipo de instalación es B1, el tipo de cable XLPE, pero en este caso trifásico, B1, XLPE3, trifásico, venimos hacia abajo, 17,5 no es mayor que 18,04, pero 24 sí es mayor. Por tanto, y Z es igual a 24
y la sección elegida es de 2,5. 2,5 milímetros cuadrados. Con esto ya tenemos caracterizado las dos secciones de los dos tramos por intensidad máxima admisible o por calentamiento. Ahora vamos a realizar el cálculo por máxima caída de tensión. Es un sistema de generación. La ITC BT40 nos dice que la máxima caída de tensión en estos dos tramos tiene que ser un 1,5%. Lo que vamos a hacer es decir que el primer tramo va a ser un 0,75 y el segundo tramo va a ser otro 0,75%. Teniendo en cuenta que el primer tramo es de continua, el cálculo de sección se realiza con la fórmula de 2 por la longitud del tramo dividido la intensidad que circula, dividido la caída de tensión en voltios permitida en ese tramo por la conductividad, y en el tramo 2 es un tramo trifásico. La sección del tramo 1 por la sección del tramo 2, que es trifásico, viene dada por raíz de 3, por la longitud, por la intensidad que circula por el tramo, por la caída de tensión en voltios de ese tramo y por la conductividad del cableado. Por tanto, los datos del tramo 1 que tenemos son caída de tensión un 0,75%. Para pasar esta caída a voltios tenemos que hacer 0,75% del valor de la tensión del generador fotovoltaico, que era 448,48 voltios. Ese valor me da una caída en voltios de 3,36 voltios. La longitud era de 30 metros y la intensidad que circulaba era IV1, que era 9,63 amperios. Sustituimos en la fórmula sabiendo que al ser cobre y material termostable, la conductividad es 45,5. Por tanto, la sección del cable, la sección del tramo 1 es 2 por 30 por 9,63. Todo esto dividido entre 3,36 y 45,5. Nos sale que una sección de 3,78, la más próxima superior valor normalizado, es una sección de 4 milímetros cuadrados. Para el tramo 2 tenemos otro 0,75%, también es XLPE, 45,5. La caída de tensión será en el tramo 2, la caída de tensión en voltios del tramo 2 será el 0,75% de la tensión del tramo 2, que es 400 voltios. Esto me da un valor de 3 voltios. La longitud del tramo son 18 metros y la intensidad que calculamos que circulaba por el tramo 2 es de 14,43 amperios. Con estos valores utilizo el cálculo de la sección trifásica, raíz de 3 por la longitud, que es 18, por la intensidad, que es 14,43. Todo esto dividido entre la caída de tensión en voltios, que son 3 voltios, y la conductividad del material termostable, que es 45,5. Me suena una sección de 3,29. La sección normalizada superior más próxima, 4 milímetros cuadrados.
Por tanto, ya he calculado por los dos métodos la sección de los dos tramos. El tramo 1 por intensidad máxima admisible, intensidad máxima, y por caída de tensión, Con el primer método me da una sección de 1,5, segundo método una sección de 4. En el tramo 2 por el primer método me daba una sección de 2,5. En el segundo método una sección de 4, por tanto la sección elegida del tramo 1 es 4 milímetros cuadrados y la del tramo 2 4 milímetros cuadrados. Con esto hemos finalizado el cálculo de la sección de los cableados de una instalación conectada a red.